poco más de la inmigración croata acá en Valparaíso, porque se habla mucho de la inmigración en Punta Arenas, en Antofagasta, pero poco a poco esta colonia también ha ido dejando historia. ¿Y qué más historia que la que hay acá en este Palacio Baburitza y en la obra de Pascual Baburitza, de la cual hablamos desafortunadamente mucho en el verano con el incendio brutal que hubo en el Jardín Botánico, que es uno de los principales legados que él dejó a la región? Así que feliz de estar acá. Vamos a comenzar con los saludos, por supuesto. Saludamos a toda la audiencia que está acá, a los amigos del Estadio Croata que han venido desde Santiago, el grupo D'Aleco que nos va a estar acompañando. Y para comenzar vamos a recibir aquí a don Guillermo Mimica, el presidente del Círculo de Profesionales y Empresarios de Ascendencia Croata. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días todavía. Un simple saludo. Decirles que como Profesionales Croatas, que es una organización con sede en Santiago, pero también a nombre del Estadio Croata y a nombre de la Fundación Pascual Baburitza, queremos primero saludarlos, segundo agradecerles. Agradecer primero la presencia de ustedes, que nos honran esta mañana participando en este evento. Agradecerles a los representantes de otras colonias residentes. Tuve la oportunidad de saludar a la representante de Francia hace un rato, pero deben haber otros, y saludar a las comunidades adyacentes a este inmenso, significativo Palacio Pascual Baburitza. Nuestro agradecimiento es principalmente al Hrvatski Dom, al Club Croata de Valparaíso, que ha querido organizar este evento. Ellos van a explicar mejor que yo de qué se trata, pero sin embargo me gustaría hacer hincapié sobre un punto que es el único que voy a tratar o reflexionar con ustedes. Hace poco más de un año, pero esta es una iniciativa que debe tener 20 o 30 años, pero hace poco más de un año, 11 organizaciones chilenas de origen croata escribieron algunas autoridades del puerto de Valparaíso para que el Paseo Yugoslavo, en donde está precisamente este palacio, pueda en alguna manera encontrar un reconocimiento a la inmigración croata, de la cual Guillermo va a hablar dentro de un rato, y principalmente del legado que han dejado algunas familias honorables que se han instalado en el puerto o en Viña, y sobre todo para honorar el legado de don Pascual Baburitza. Si hay un hombre insigne dentro de la inmigración croata, no solamente en Valparaíso, sino en Chile, a lo mejor él ocupa uno de los sitiales más destacados. Entonces su obra, habiendo sido una obra que se identifica plenamente con esta ciudad, es que por esa razón nosotros pensamos de que parte de su legado debiera también hoy estar reconocido. Pero como me gusta ser más directo en lo que digo, porque a lo mejor no todos han percibido cuál es la intención, nosotros pretendemos, y eso fue lo que escribimos al alcalde hace un año, poco más de un año atrás, pretendemos, y con esto sensibilizamos a las comunidades presentes, de que este paseo en algún momento encuentre el significado que debiera tener. Me explico. Yugoslavia fue un país importante. Fue un país compuesto por 6 naciones y 2 territorios autónomos, que duró aproximadamente 60 años, más o menos, después del Tratado de Versalles hasta su desaparición en los 90. Habiendo sido Yugoslavia un país importante, la mayoría de la inmigración que llegó a Chile llegó de una de las naciones de Yugoslavia, Croacia, y principalmente de Dalmacia, pero Dalmacia es una región. Luego llegó de Croacia. La gente no tenía patria, generalmente, cuando llegó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Luego muchos llegaron como austriacos,
Luego otros llegaron como yugoslavos, ya cuando podían tener documentación de ese país, o ciudadanos del reino de los serbios, croatas y eslovenos durante unos pocos años. Transitaron por varios países. Sin embargo, después del año 92, Croacia es un país reconocido mundialmente, miembro de Naciones Unidas, miembro hoy de la Unión Europea y con excelentes relaciones con Chile. Excelentes relaciones primero porque fuimos el primer país en Chile a reconocer Croacia cuando Croacia decidió independizarse en el 92. Y no solo eso, fuimos el primer país del hemisferio sur en reconocerlo. La presencia de una cantidad importante de croatas debe haber probablemente justificado ese reconocimiento. Hay aproximadamente 200.000 personas de origen croata en Chile. Es una cifra significativa. Eso nos hace ser, insisto, una de las colonias más importantes del país. En honor entonces a ese reconocimiento de esa cantidad de gente inserta dentro de Chile, desde el presidente de la República hasta la gente que anónima trabaja y contribuye todos los días para desarrollar este puerto, en honor a ellos es que nosotros venimos a fundamentar el diálogo con las comunidades, con las juntas de vecinos, con todos quienes puedan ayudarnos para que, sin apuro, pero para que algún día haya un reconocimiento a Croacia como país dentro de este espacio, que es un espacio, turístico mundial. Eso es lo que le quería decir, lo que les quería decir en mi saludo inicial. Agradezco al Gervasky Dom nuevamente y sobre todo por haberme dado la oportunidad de abrir este magno evento. Muchas gracias. Quiero invitar también al escenario para que también nos entregue un primer saludo a la presidenta de la Fundación Gervasky Dom Valparaíso, Alexandra Stipicic, que además es la promotora de todo esto, la que nos ha reunido y la que está tratando de juntar la colonia. Así que, Alexandra, te escuchamos y sobre todo atentos a las novedades para la colonia acá en la zona. Hola, buenas tardes. Primero, un saludo a todos los presentes, a todos quienes nos han querido acompañar. Agradezco a Guillermo Mimitza, Tatiana, Davor y sobre todo a parte de mi directiva, porque me falta un integrante, pero se excusó por razones familiares, así que no hay ningún inconveniente. A todos quienes nos acompañan. Yo les quiero contar la historia del nacimiento de la Fundación Gervasky Dom. La verdad es que yo estuve un día investigando mucho hasta que me encontré que con Davor Brisic éramos familiares muy cercanos, somos muy cercanos. El papá de Davor era el hermano menor de Minona Katica. Agarré el teléfono, no me demoré mucho en conseguirme su número de teléfono, agarré el teléfono y nos largamos a conversar. Y de ahí salió la organización del WhatsApp y de un primer almuerzo. En ese primer almuerzo, si no me equivoco, logramos reunir entre 80, 100, 70 personas de la colectividad. Y debo decir que la verdad es que fue como impuesto que se formara una directiva para poder crear algo. Levantaron las manos algunos así como muy tímidamente, pero se formó. Después de eso hicimos una primera reunión, se decidieron los cargos, hicimos los lineamientos y se nos incorporó Guillermo Kejevich como director jurídico. Su experiencia y compromiso han sido invaluables para la formación jurídica de esta fundación. ¿Ya? Luego vino la constitución legal,
Y de ahí organizamos el segundo almuerzo donde convocamos 150 comensales descendientes de croata. Lo pasamos muy bien. Estuvimos con la embajadora. Estuvo también, bueno, nuevamente el grupo de Aleco, que ya son parte de la casa. Y Patricia Stambo, nuestro Premio Nacional de Periodismo. Como fundación y como colectividad croata les hicimos entrega de un reconocimiento porque creemos que se lo merecen, son y seguirán siendo un aporte cultural no solamente para la colectividad, sino que para el país. De ahí tuvimos otra actividad, digamos, propia de la directiva y llegó el incendio, el mega incendio que tuvimos en los primeros días de febrero, si no me equivoco. 2 de febrero. Sí, tú estabas cubriendo Tricolor. 2 de febrero. El mega incendio. Como directiva inmediatamente se nos ocurrió hacer una colecta solidaria y nos pusimos manos a la obra. Logramos convocar a todas las colectividades croatas a lo largo de Chile. Se reunió una suma bastante importante y esta se entregó a Techo Chile para que se les haga entrega a una familia de una casa completa. Nosotros como fundación le vamos a hacer seguimiento a todo esto porque a esa familia igual se le va a poder seguir ayudando, porque una cosa es la entrega de la casa, pero sabemos que las familias tienen muchas necesidades, así que vamos a seguir cooperando. Nos llena de orgullo como colectividad croata saber que nosotros provenimos de un país que sufrió mucho con la guerra, pero sí nos logramos sensibilizar ante el dolor ajeno, y eso es sumamente importante. ¿Qué más les puedo contar? Que, bueno, esta colectiva fue un éxito rotundo y causó ruidos en Croacia, tanto así que a mí me llamaron y me entrevistaron de la radio, la televisión y un medio escrito de Croacia. Así que está todo en la página web. Así que ahí está todo, informamos lo que estaba pasando con el incendio y le hicieron seguimiento a nuestra colecta solidaria. Y bueno, hoy nos encontramos reunidos, quisimos hacer esta actividad, queremos que conozcan no solamente nuestra colectividad, sino que también conozcan un poco de las raíces musicales y de cómo fue la inmigración croata, porque tal como decía Davor, se conoce mucho de la inmigración en el norte, en Antofagasta, la inmigración en Punta Arenas, pero no se conoce de la inmigración acá en Valparaíso, y que parte mucho de la inmigración de acá es de los que emigraron del norte y del sur y se vinieron acá. Bueno, esta fundación va a seguir creciendo, se va a seguir expandiendo y vamos a hacer muchas actividades donde esperamos que todos participen. Y un hito importante es que este año la colectividad croata se volvió a reincorporar después de muchos años, porque no existía una directiva que guiara a la colectividad, al Consejo de Inmigrantes Históricos de Valparaíso, donde están las colectividades más antiguas que llegaron a Chile. Muchas gracias y los dejo. Espero que les guste lo que hemos organizado hoy día. Gracias, Alexandra. De bienvenida y por todo el trabajo que está realizando para que se pueda aglutinar a todos quienes descendemos de esos viejos territorios europeos y hoy día estamos en Chile gracias a nuestros abuelos, nuestros padres que tuvieron la dicha de emigrar, algunos forzadamente, otros por gusto, cada uno es una historia. Y precisamente la historia me gusta mucho, yo soy un amante de la historia, me gusta investigar además mi oficio como periodista y por eso estoy muy atento a lo que nos va a decir nuestro próximo conferencista, que es abogado, pero también es amante de la historia porque ha estado escarbando en los datos, buscando recortes, revistas, conversando, haciendo entrevistas para llegar finalmente a lo que hoy día es esta presentación que vamos a tener. Él es abogado, es un hombre que emigró de Antofagasta siendo un niño a Viña del Mar y por eso es que le interesa también el tema que nos convoca hoy día, que es la inmigración
croata en Valparaíso, más allá de Antofagasta, más allá de Santiago, más allá de Punta Arenas. También hay una colonia potente acá que hay que comenzar a escudriñar, a conocer, a recabar los antecedentes, y por eso Guillermo ha sido pionero en el recopilar datos que hoy día nos va a presentar y obviamente nos va a entretener para que conozcamos la inmigración de Croacia en Valparaíso, más allá de Vaporitza y otros que son los que permanentemente quizás aparecen en los datos históricos, los nombres de las calles y en alguna relación que uno puede encontrar aquí en los cerros de Valparaíso, en Olmué, en Viña del Mar, donde siempre hay algo croata o algo que uno dice, bueno, esto tiene un origen eslavo. Guillermo Kiejewicz, nuestro próximo expositor, lo decía, es abogado, migró desde Antofagasta a Viña del Mar, fue director de la Cámara Marítima, fue candidato a diputado, también un hombre que tiene mucha historia y también a esta altura de la vida mucho vínculo con la región de Valparaíso, así que estamos muy deseosos de escucharte, Guillermo, muy atento además a toda esta historia que nos vas a contar. Bienvenido, por favor, con un gran aplauso recibamos a nuestro invitado. Dobro jutro. Quiero agradecer a todas las personas que se encuentran presentes en esta convocatoria, la cual tiene como finalidad conocer cómo los croatas y sus descendientes han llegado a nuestra región. Pero antes quiero diseñar el tema de dos formas. Uno en la parte personal, uno en la parte general global, respecto a Chile mismo, para terminar con el tema de las descendientes croatas que han migrado hacia Valparaíso. Bueno, durante mucho tiempo tuve la sensación de que no sabía nada de Croacia. Mi bisabuelo, Valentín o Valerí Kiejewicz Luksic, llegó desde Croacia a Antofagasta. Y frente a esto nos picó como el bichito a mí y a mi familia de que en julio o en agosto del año pasado viajáramos a Croacia para descubrir un poco, ¿no es cierto?, el lugar, sus tradiciones, su gente, sus lugares. Llegamos a Dubrovnik, la ciudad amurallada, hermosa, preciosa, que la recorrimos realmente por todos lados y fundamentalmente impresionado por la conservación que tiene la ciudad. Y fuera de eso, no solamente por dentro la recorrimos, sino que además decidimos hacerlo por fuera. Y así nos tomamos una embarcación menor, ¿no es cierto?, para poder ver la ciudad por fuera y además ver donde existía a lo lejos también donde se ubicaba un sector donde llegaban la gente que tenía que guardar cuarentena. Cosas curiosas, playas hermosas, el Adriático realmente maravilloso. Entonces cada día más yo me preguntaba, ¿y por qué nuestros ascendientes se vinieron de allá? Y bueno, seguí investigando, nos fuimos a Split, en Split más o menos lo mismo, hermosa ciudad, ni un papel en el suelo, ni un cigarro en el suelo, habían hartas cosas de multas, sí, por todos lados, habían hartos sistemas de cualquier cosa que hubiera multa. Pero gente muy amable, muy cordial. Pero nuestro destino final era Isla Brač, específicamente Sutivan, de donde provenía mi ascendiente, ¿ya?, mi bisabuelo. Y en realidad mi ansias por conocer todo esto significó que nos quedáramos aproximadamente como 8 días ahí en este pueblito, ¿no es cierto?, que es Sutivan, hermoso por lo demás. Y ahí con mi familia estuvimos gozando de las playas, conversando con gente de Sutivan, que es gente muy agradable, muy amable. Difícil sí el idioma, así que teníamos que usar un poco el celular y el inglés. O sea, teníamos que, porque en realidad el idioma dicen que es el segundo más difícil del mundo, después del chino mandarín. Y bueno, ahí aún no lograba comprender por qué de este país tan maravilloso, con esas playas preciosas, con ese mar diáfano, con lugares que en realidad
invitan a la reflexión y a la poesía. ¿Por qué? ¿Por qué se vinieron los croatas a lugares tan lejanos y tan remotos como Chile, como Argentina y en general Sudamérica? Bueno, esa es la primera parte que quería explicarle por qué me motivé a empezar a investigar todo este tema. Entonces, tengo que necesariamente pasar por el tema de cómo los croatas llegan a Chile para después llegar al tema de la quinta región. El siglo XIX y principio del siglo XX experimenta un periodo de cambio significativo que influyeron en el flujo migratorio hacia este país. Cambios que están vinculados tanto a factores internos como externos y contribuyeron a moldear la composición demográfica y cultural de Chile. Durante el siglo XIX, Chile experimentó un increíble crecimiento económico, impulsado fundamentalmente por las exportaciones de recursos naturales, por el cobre y el salitre. La minería y la agricultura y la industria generó gran demanda de mano de obra, lo que atrajo a inmigrantes de diversas latitudes. Además, cabe destacar que el gobierno de Chile implementó políticas migratorias o de inmigración para atraer, en esa época, estamos hablando principios del siglo XIX, fines del siglo XIX y principios del XX, para poder poblar regiones alejadas, lejanas y que no tenían población. Y además que se necesitaba incentivar la parte económica. Hubo incentivo del gobierno de Chile como entrega de tierras, facilidades en el trabajo, instalación de colonias agrícolas con el objetivo de aumentar la productividad y desarrollo del país. Durante esta etapa, ¿no es cierto?, hubieron 4 países fundamentales que llegaron a Chile, que fueron españoles, fueron italianos, fueron alemanes y croatas en gran cantidad, los que contribuyeron evidentemente al desarrollo económico y cultural del país, trayendo consigo nuevas habilidades, conocimientos y tradicionales que Chile en un periodo de crecimiento todavía no experimentaba. Además de esta inmigración, también después se empieza a producir el desplazamiento de esta gente que llega, ¿no es cierto?, a estos lugares aislados, que después voy a decir los nombres y que ustedes ya saben, hacia la zona central, hacia Valparaíso, Puerto Principal, hacia Santiago, hacia Quillota, Calera, Limache, Olmué, Villa Alemana, etcétera, etcétera. Y así se empieza a desarrollar todo un flujo de inmigrantes, ¿no es cierto?, o migrantes, yo diría, internos dentro de Chile hacia estas zonas. En resumen, el siglo XIX y principio del XX fueron testigos de un importante flujo migratorio hacia Chile, impulsado por el crecimiento económico que había impuesto el gobierno de Chile, las políticas de inmigración y la búsqueda de oportunidades por parte de personas que buscaban en realidad mejores perspectivas de vida. La llegada de los primeros migrantes croatas a Chile se remonta al siglo XIX, cuando muchos deciden dejar su tierra natal. Y acá es la parte más importante que quizás uno empieza a comprender por qué los croatas de una u otra forma empiezan a dejar sus tierras hermosas y bellas, ¿ya? Y son factores socioeconómicos y políticos lo que motivan esto. En Croacia además se produce en esa época pestes agrícolas, pestes que afectaron fundamentalmente a los viñedos y a los olivos, generando una crisis de magnitud increíble. Además, las guerras en Europa estaban a cada rato los europeos agarrándose por cualquier cosa, ¿no es cierto? Eso significaba pobreza, significaba falta de oportunidades económicas. Y además, a los croatas les era muy difícil soportar
porque los croatas en realidad somos bastante rebeldes, estar subyugados al imperio austrohúngaro. Fueron factores determinantes que impulsaron a estos ascendientes nuestros a emigrar en busca de una vida mejor. Además existía una antigua institución que se denominaba el mayorazgo, donde el hijo mayor varón heredaba toda la sucesión y por ende el resto de la familia, bien gracias. Entonces eso hizo que muchos también decidieran emigrar por estos lados. Los croatas encontraron grandes oportunidades en el norte de Chile. El salitre, el caliche, el oro blanco se encontraba en Iquique y Antofagasta. Por eso era un factor de atracción tremendamente grande para los croatas llegar a estas lejanas tierras para poder, ¿no es cierto?, saber cómo desarrollarse en este país increciendo que era Chile. Además, hubo otra situación más, que fue la migración que se produce hacia la otra zona extrema del país, que es la Patagonia, Magallanes, Punta Arenas. ¿Y por qué lo hacen los croatas? Por la fiebre del oro. Les gustaba el oro, parece, a los croatas. Y posteriormente se integraron a sectores de la agricultura, pesca, comercio, industria, dentro de los lugares donde se asentaron. Fueron tremendamente importantes en cuanto a costumbres y situaciones que ellos traían, que no existían en estas lejanas tierras. Estamos hablando del sur más austral de Chile, ¿no es cierto? Estamos hablando del norte de Chile, árido, donde no hay una planta, veo yo, si yo soy de allá, así que no es muy árido Antofagasta e Iquique. Y también llama la atención que se fueron a Punta Arenas, gélido, helado, tremendamente helado. Entonces se produce acá como algo extraño en cuanto a los lugares que eligen los croatas para su inmigración. Con el tiempo, muchos de los descendientes inmigrantes croatas se empiezan a desplazar hacia la zona central en busca de mejores oportunidades económicas y educativas. Las regiones más desarrolladas del país ofrecían una variedad de empleos o mejores servicios, lo que atrajo a los descendientes croatas que buscaban una mejor calidad de vida y perseguir nuevas oportunidades que lo pudieran, en el fondo, buscar mejor calidad de vida. La presencia de la comunidad croata en Chile ha dejado un impacto significativo en diversos aspectos de la cultura del país. Desde su llegada, los croatas han contribuido en la riqueza cultural de este país, influenciando en la gastronomía, la música, las tradiciones y además estableciendo organizaciones. Curiosamente, los croatas parece, muy organizadores en cuanto a realizar clubes, tener organizaciones, tener varias cosas, clubes de básquetbol, etcétera, etcétera. Un montón de situaciones que yo diría para aunar a la colonia croata. Es así, ¿no es cierto?, que podemos destacar algunos descendientes de croatas o croatas probablemente tal, ¿no es cierto?, que vale la pena nombrar y que para la cual tuve que hacer un resumen, porque en realidad son muchos los croatas en todos los ámbitos del quehacer nacional que han aportado a Chile la inmensidad de su cultura y la inmensidad de sus tradiciones, de su gastronomía y todas estas cosas que hemos explicado. Por ejemplo, literatura y periodismo. Tenemos a nuestra destacada residente viñamarina, Patricia Stadbuck Mayorga, periodista y Premio Nacional de Periodismo 2023. Tenemos acá a nuestro periodista, don Davor Jurasovich, periodista. Tenemos a Lenka Franulich, periodista, considerada la primera mujer en desempeñar la profesión,
Premio Nacional de Periodismo. Tenemos dos grandes autores, literatos extraordinarios. Roque Esteban Escarpa, poeta, autor académico. Tenemos a Antonio Skármeta Branišić, autor, novelista. En el deporte también se han destacado los croatas. Tenemos que hubieron dos grandes del deporte del automovilismo. Padre e hijo, los Boris Garafulić Litvak y Boris Garafulić Stipicic, pilotos de carrera que yo recuerdo se hacían unas carreras de turismo carrerera por acá por Chile, ¿no es cierto?, que partían en Rancagua, ¿no es cierto?, y terminaban en el norte de Chile, no me acuerdo si en Vallenar o por ahí, por esos lados, pero que todo Chile salía a sus calles a ver correr a estos pilotos, a Boris Garafulić y a el otro Boris Garafulić, padre e hijo, que corrían con grandes pilotos de la época, como Papín Jara o como Bartolomé Ortiz, que eran los mejores de la época. En baloncesto tenemos gente muy destacada, Andrés Mitrovic, Juan Ostojić, Milenko Skobnić, no solamente jugador de básquetbol, sino que además un gran diplomático. En fútbol tuve que cortar el tema en realidad, porque en realidad la cantidad de futbolistas croatas que han existido, descendientes de croatas acá en Chile, son extraordinarios. Así que voy a nombrar los más destacados y algunos que además han participado, no como futbolistas, pero sí creando y colaborando con el fútbol y con los deportes chilenos. Me refiero a Ivo Basay, entrenador de fútbol y futbolista. Peter Dragicevic, y este es administrador de fútbol, es presidente del Colo-Colo. Vladimiro Mimica, personalidad de la radio deportiva y también alcalde de Punta Arenas. Milovan Milosevic, entrenador de fútbol y futbolista. Harold Mayr-Nichols Sekul, este es un grande de todo lo que significa organizar cosas. Administrador de fútbol, expresidente de la ANFP, funcionario de la FIFA y director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que recientemente se organizaron en Chile, teniendo como sede Santiago, donde realmente nadie creía que se iba a alcanzar a lograr esta meta. Y este señor Harold Nicholson, descendiente croata, lo logró hacer y en forma impecable. Creo que han sido unos juegos realmente extraordinarios que dejaron a Chile en un altar. Y todos nos quedaron mirando e incluso está pensando en hacer otras cosas que signifiquen que Chile se muestre en el tema del deporte. Otro destacado para nosotros, ya en la quinta región, Iván Morovic, gran maestro, jugador de ajedrez, uno de los grandes. Les voy a hablar un poquito más de él. Algunas celebridades en el mundo de las comunicaciones. También son hartos, ¿no? Así que también las he reducido. Martín Cárcamo Papich, que es de acá, de Viña del Mar. Pedro Pavlovich, Santiago Pavlovich, ambos periodistas. Tonka Tomisic Petric, presentadora de televisión, modelo, comunicadora. Antonio Boanovich, presentador de televisión. Carolina Arregui Buscovich, actriz, y que hace un tiempo atrás se ha casado con un médico famoso de cirugía, que hace cirugía estética a las señoras, fundamentalmente, que ha instalado su clínica maravillosa acá en Las Salinas, en Viña del Mar. En política sí que en realidad me he tenido que reducir, porque acá tenemos un espectro increíble de senadores, diputados, alcaldes, bueno, todo el quehacer político de Chile lo quiero reflejar en los tratados, o que creo yo que son los más importantes. Bueno, tenemos al presidente de Chile, Gabriel Boric. Tenemos a Vlado Mirosevic, expresidente de la Cámara de Diputados. Tenemos a Valdo Porguriza, ministro de Defensa Nacional, senador de la República. Carlos Mladić,
ministro de Agricultura, ministro secretario general de Gobierno, Radomiro Tomic, para mí un grande de la política chilena, es de Antofagasta, muchas veces senador, en realidad no sé cuántas veces senador porque no existía el sistema de que ahora uno cada 2 o 3 años tiene que cambiarse. Embajador de Chile en Estados Unidos y candidato a presidente de la República. Fue el primer candidato a presidente de la República que tuvimos los descendientes croatas. Edmundo Pérez Sujovic, ministro del Interior. Carolina Goich, senadora de la República. Ingrid Antonijevic, ministra de Economía. Jelko Huetic, ministro del Trabajo y Previsión Social. Pedro Buskovic, ministro de Economía. Tomás Bodanovic, actual alcalde de Maipú. En el tema académico y científico también los croatas han brillado en este país que se llama Chile. Y tenemos también a Francisco Bosinovich, Premio Nacional de Ciencias Naturales, a Lili Garafulich, directora del Museo de Bellas Artes, Premio Nacional de Artes Plásticas, Eric Goles, que creo que luego va a dar una conferencia en el club croata, matemático y autor y Premio Nacional de Ciencia Exacta, Mateo Martínez Peró, académico, Premio Nacional de Historia de Chile, fundador del Instituto de la Patagonia, Esteban Tomic, embajador ante la OEA, Organización de Estados Americanos. También en el mundo empresarial tenemos gente que se ha destacado ya en forma demasiado potente en Chile. Y lo primero que tenemos que decir, la casa en que estamos en este momento, que era de don Pascual Bauriza Solerich, un gran empresario que empezó, bueno, de ahí le voy a contar lo de Pascual, don Pasco. También la familia Luxich, a través de Andrónico Luxich Avaroa, Andrónico Luxich Craig, Guillermo Luxich Craig, John Paul Luxich Bona, se asentaron en Valparaíso increíblemente y a pesar de ser dueños de bastante parte importante de Chile, se asentaron acá, ¿no es cierto?, con la compra de SAAM, Sudamericana de Agencia Aérea y Marítimas de Chile, que funciona acá en Valparaíso, y toman el control a través de Inversiones Quiñenco, ¿no es cierto?, de la Sudamericana de Vapor en un 67%. Y además, no solamente eso, sino que logran hacer una sociedad con Hapag-Lloyd, una de las empresas más importantes de Alemania, convirtiendo a esta empresa Sudamericana de Vapores y a Hapag-Lloyd en una de las empresas más grandes del mundo, en la cual funciona acá, ¿no es cierto?, porque tienen que llegar al puerto de Valparaíso o tienen que llegar al puerto de San Antonio, que es la quinta región. He tratado de dar esta pequeña visión, ¿no es cierto?, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de la migración hacia Chile, para a posteriori entrar, ¿no es cierto?, al tema que nos convoca, que es la migración, ¿no es cierto?, desde los lugares extremos de nuestro país hacia la quinta región. Y esto se produce fundamentalmente desde Antofagasta e Iquique, en primer lugar, y se produce de las tierras magallánicas, Patagonia, Punta Arenas, hacia el centro de nuestro país. Quizás acá vale la pena, ya que estamos en la casa de él, destacar a Pasco Bauriza o Pascual Bauriza, que se asentó acá en la ciudad de Valparaíso, específicamente por las oportunidades que él tenía y por ser en la época uno de los hombres más acaudalados de Chile. Él nace en una islita llamada Kolosep, ¿ya? Y a los 15 años tiene que emigrar a Dubrovnik y en busca de nuevos
situaciones económicas, porque la familia era una familia bastante pobre. En Dubrovnik él se entera de la existencia de Chile, se entera de la existencia de que en el norte está el famoso oro blanco. Y ahí, conversando entre marineros, se llega a la conclusión, ¿no es cierto?, que tenía que embarcarse hacia tierras chilenas. Parte desde a los 17 años, en realidad a los 17 años un niño, un joven. En realidad no cualquiera toma una decisión de partir a esa edad a estas tierras tan lejanas y remotas como son Chile. Parte desde Dubrovnik a Argentina, Buenos Aires, posteriormente se traslada desde Valparaíso a Iquique, y ahí empieza su andar por estas tierras. Dice la historia que él, acompañado de un burro, se dedicaba a vender pescado fresco y carne. Y poco a poco se empezó a acercar, ¿no es cierto?, a las oficinas salitreras, donde se hizo conocido, y empezó a proveer a las salitreras, ¿no es cierto?, de estos elementos, y que los fue ampliando de a poco. O sea, no solamente ya fue el pescado o la carne, sino que también fueron productos agrícolas y todo tipo de productos, porque en realidad don Pasco Vapuriza era un comerciante innato, era un empresario innato. Poco a poco empieza también a hacer sociedades con inmigrantes croatas y empieza a desarrollar todo un imperio que lo llevó a ser uno de los hombres más acaudalados del siglo. Finales del 19, principio del 20. Viajó por el mundo, tenía mundo el hombre, cuando ya tenía su dinero. De hecho, se compra una casa en París, en la calle Dubois, donde pernocta cuando iba a Europa. Y además acá en Chile tenía esta residencia, esta tremenda residencia, este castillo, esta mansión, diría yo, ¿no es cierto?, con una vista hacia la bahía espectacular. Gozaba con eso Pasco Vapuriza. Hombre solitario, sí. Un hombre callado, un hombre muy hacia adentro, pero sabedor de lo que estaba haciendo. Entendía lo que era el comercio, entendía lo que era la economía, entendía lo que era la industria. Y era hábil en eso. Y eso significó que, como Valparaíso era puerto principal en esa época, todavía el canal de Panamá no estaba funcionando, entonces todos llegaban acá. Pues acá, de hecho, en Valparaíso habían 4 diques. Ahora tenemos uno nomás, pero en esa época habían 4 diques. Entonces don Pasco decide venirse para acá, compra esta casa, y fuera de eso compra media manzana en la calle Prat, donde instala sus oficinas, la cual, ¿no es cierto?, ya controlaba el Banco Yugoslavo, ya controlaba la salitrera en casi un 33, un 40%. En realidad era un hombre muy acaudalado. Fuera de eso, le interesaba la agricultura, y es así que compra haciendas, ¿no es cierto?, en Vallenar, en Huasco, en Freirina, y curiosamente también hacia el sur la hacienda Ñuble Rupanco. Acá compra el fondo El Olivar, donde se instaló como una especie de segunda vivienda, donde él trata de hacer, ¿no es cierto?, su paraíso terrenal, trayendo del extranjero, de Europa fundamentalmente, árboles, plantas, especies exóticas, y empezó a crear esto que era su lugar de solazarse, donde invitaba a sus amigos o sus pocos amigos que tenía, y muchas veces tenía que hacer una lista para que pudieran concurrir, porque no cabían todos, sencillamente. El Olivar era un lugar precioso, como él lo desarrolló, ¿ya? Posteriormente, don Pasco, en estas cosas que hace con la vida, ¿no es cierto?, decide entregarle el Parque El Salitre, porque así le pusieron los salitreros de Chile a ellos, ¿ya?, que hoy conocemos como Jardín Botánico. Posteriormente compra en la ciudad de los Andes una hacienda, fondo llamado San Vicente, y ahí fue donde él vivió sus últimos y posteriores años,
ya que acá en Valparaíso se le detectó una enfermedad, tuberculosis, que sus médicos le aconsejaron que se fuera a un clima cordillerano, un clima más seco, no tan con vaguada costera como tenemos acá. Parte don Pasco parte por esos lados, ¿no es cierto? Sabiendo ya que era una enfermedad terminal de la época, y empieza a redactar su testamento. Y dentro de ese testamento muchas personas pensaron o creyeron que don Pascual iba a sacar toda su fortuna acá de Chile y se la iba a llevar hacia afuera, a la ex Yugoslavia, o a quien ayudó mucho a forjar esta ex Yugoslavia y sacarla del yugo del Imperio Austrohúngaro, o a su ciudad natal, no sé, Colasep o Dubrovnik, donde él había trabajado por 2 años. Pero en realidad don Pascual, más del 90% de sus bienes los deja acá en Chile. Y es así como toda su colección pictórica, obras de arte que había reunido con el tiempo, los dona, ¿no es cierto?, acá al Museo Pascual Bauriza. Fuera de eso, ¿no es cierto?, tenemos que don Pasco, en la ciudad de los Andes, en su fundo San Vicente, crea post-testamento y deja encargado a sus albaceas para crear el Instituto Agrario o Agrícola Pascual Bauriza. Y lo hace por una razón muy clara, ¿eh? Porque resulta que él piensa que tiene que entregarle lo que Chile le ha entregado de alguna manera a los niños pobres, a la gente más humilde de Chile. Este es el primer instituto agrícola que se crea en Chile, y lo hacen de diferentes maneras. Lo hacen en una parte donde llegan la gente más humilde, que se llama los obreros, ¿no es cierto? Pero también deja instalada la idea de la proyección en este instituto, ¿no es cierto?, para la gente que es más capaz, más capacitada, que pudiera llegar a ser técnico agrícola o pudiera llegar a ser ingeniero agrícola. En realidad, un gran hombre que podríamos decir insigne en esta etapa de migraciones hacia estos lados. Debido a que buscando y buscando y buscando por todos lados, incluso me fui hasta la biblioteca acá al lado, encontré muy poco de las migraciones internas acá, desde Punta Arenas, de Magallanes, a Patagonia. Víctor Leno y Nueva también figuran dentro de donde había un croata que andaban lavando oro por esos lados. También de Antofagasta, Iquique. Pero sí podemos decir que elegí nuevamente algunos destacados migrantes croatas que se acercaron hacia la quinta región. Vamos a empezar por las mujeres, ¿no es cierto? Patricia Estambul Mayorga, Premio Nacional de Periodismo 2023. Escritora, memorialista y académica. Y respecto a su llegada acá, a la quinta región, por ahí tengo el papelito donde ella habla, dice algo muy, pero muy importante. Y quiero leerlo porque en realidad ella tiene buena pluma. Y cuando una persona tiene buena pluma, mejor no interpretarla, sino que decir exactamente lo que ella dice. Vivo desde 1995 en la región de Valparaíso, que me ha ofrecido las mejores oportunidades profesionales que pude esperar al emigrar desde Magallanes, mi región natal. Mi padre llegó desde Croacia a la región austral en 1936, con sus 4 hermanos. Viajaba al reencuentro con su padre, después del fallecimiento de su madre en Dalmacia. Tuve una feliz infancia y adolescencia. Estudié en Santiago, regresé a Magallanes, formé una familia y ejercí después mi profesión sin contratiempo y con gran compromiso con el territorio.
aunque con el correr de los años necesitaré, dice, nuevos horizontes en el mundo académico y en los medios de comunicación. Elegí vivir en la región de Valparaíso por la singularidad y atracción de su capital, su vida universitaria, la fresca belleza de Viña del Mar y muy especial por su mar. A ella le gusta mucho el mar de Viña del Mar. Somos forjados por la tierra donde nacemos, pero debemos estar en aquella que nos abre más puertas y nos permite la mayor contribución al bien público. Celebro haber tomado la dolorosa decisión de partir de la Patagonia, donde no obstante vuelvo con frecuencia, y agradezco la oportunidad que he encontrado en esta privilegiada región. Palabras de doña Patricia Stamp. Después tenemos, como dije antes, un niño que empezó a los 9 años en el Club Everton a jugar ajedrez. Iván Morovich Fernández, ajedrecista, quien se consagra como el mejor ajedrecista latinoamericano de todos los tiempos y se le considera además el mejor ajedrecista chileno que nunca este país había tenido. Tengo también acá al padre de nuestra presidenta, Gervasky Dom, región de Valparaíso, a Miroslav Stipicis Prisic, empresario, contador auditor, fundador de la primera Don Yugoslava, increíblemente. No sé si ustedes sabían que acá en la quinta región funcionó una Don Yugoslava, ubicada en San José Poniente, Agua Santa, Viña del Mar, que funcionó desgraciadamente hasta el año 1989 y que al parecer por razones de que no hubo descendiente o algo por el estilo, no siguió funcionando. Y ahí termina prácticamente el tema de esta fundación. Fue la primera organización croata en la región. Su vicepresidente era Ivo Sapunar Dubracic. Su secretario era Antonio Versalovic. Su tesorero Andro Martinic. Sus fines eran absolutamente filantrópicos y orientados a ayudar a alumnos de escasos recursos. Y durante mucho tiempo tomaban a niños de escasos recursos, 6 se decía que tenían que tomar por año, en los cuales los iban guiando desde la primaria a la secundaria en esa época y después hacia la universidad. Bonita labor realizada por la Don Yugoslava. También en esta parte cabe destacar, tal como lo expliqué delante, ¿no es cierto?, la familia Luxich, con la adquisición de Saam y Sudamericana de Vapores, que es una de las empresas navieras más importantes de Chile. Otros destacados descendientes los encontramos en la Fundación Gervasky Dom, región de Valparaíso, que se ha dado la tarea de unir a todos los descendientes de croatas de esta región, para lo cual llevamos un registro de socios. Pero en honor al tiempo, en realidad son tantos que llevamos como 150 que no lo voy a nombrar. Pero sí somos muchos los descendientes que estamos acá y que nos hemos fijado por finalidad, lo que explicaba Alexander, ¿no es cierto?, delante, en ayudar a la comunidad, lograr rescatar nuestras raíces, comunicarnos con él y empezar a lograr juntar más descendientes de croatas, que sabemos que también hay muchos más en la quinta región, pero que en realidad por tiempo no se alcanzó a buscarlos a todos. Quiero tomar las palabras de Guillermo Mimica, ¿no es cierto?, presidente de la CEPEAC, en el sentido de que una de las labores que estaba empeñado a realizar con la Fundación es lograr, ¿no es cierto?, que el Paseo Yugoslavo pase a llamarse Paseo Croata o Paseo de Croacia, para el cual Guillermo ha mandado una carta bien extensa al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, explicando las razones por las cuales la conveniencia de convertir el Paseo Yugoslavo en Paseo Croata. Y en realidad
porque en realidad no hay yugoslavos, si el gentilicio yugoslavo ya desapareció. O sea, hoy en día somos todos croatas. También Patricia Stambu se ha movido también en el tema y ha hablado con el alcalde Jorge Sharp para explicarle la situación. En lo personal, yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Junta de Vecinos de acá del Cerro Alegre, que está este sector, que es Vladimir Igaceta, para solicitarle cordialmente que nos ayude al respecto, porque resulta que pensamos y creemos que para nosotros es muy importante, a través de nuestra fundación y a través de todos ustedes y todos los que nos puedan ayudar, y sobre todo la gente acá de Santiago, que ellos ya tienen más experiencia en estos temas, como la señora Tatiana, ¿no es cierto?, como Guillermo, como Rosana Magas, presidente del Club Croata, que nos puedan ayudar. Y bueno, y las diferentes organizaciones que existen a lo largo de todo Chile, fundamentalmente en el norte y en el sur. Y también nos hemos ido acercando porque en La Serena supe que también había una organización croata. Bueno, con esto quiero terminar diciendo que nuestro objetivo lo vamos a cumplir, nos comprometemos a eso y de alguna manera vamos a sacar adelante que cambiarle el nombre al Paseo Yugoslavo y ponerle Paseo Croata. Por ende, le agradezco la presencia de todos ustedes, a todas las personas que han venido a Santiago de lejos. Ojalá que haya alguien de la Junta de Vecinos acá del Cerro Alegre, porque fueron cordialmente invitados. Y solamente decirle, viva Chile, viva Croacia. Gracias, Guillermo. Agradecemos a Guillermo Sejkovic por esta didáctica y también entretenida conteo de la historia que nos ha hecho de los croatas en Chile y en Valparaíso. Estaba muy didáctico, muy entretenido, hemos aprendido mucho. Yo creo que mucha gente acá que no sabía tampoco parte de la historia, cómo se fue fraguando esta colonia tan grande, muy gigante la colonia croata, es de las más grandes y hoy por hoy de las más importantes en Chile, así que estamos súper bien. Yo no sé si hay alguien del público que quiera plantear alguna pregunta, Guillermo, algo que les haya quedado como, Sí, por como supuesto. duda. Abierto, un poquito de tiempo para que abierto a recibir preguntas. por ahí atrás tenemos una pregunta. Sí. Que sí existió un grupo croata en La Serena que se llamó Yugoslavski Dom hace años atrás, o sea, como el año 61, 62. Después de unos años dejó de funcionar y ahora se creó de nuevo. Correcto. Correcto. O sea, no sabía de lo anterior, pero sí que está funcionando en La Serena, en la ciudad de La Serena, muy activamente los croatas allá en La Serena. Muy bien su acotación, señor. ¿Alguien más que quiera plantear alguna duda, por favor? Sí, yo quiero aportar un poquito al relato. Hay muchos croatas que se vinieron cuando era Imperio Austrohúngaro, escapando del servicio militar. Así es. No solamente por la xenofobia, es decir, por la pandemia que pasó en la uva y en los olivos. Sí, efectivamente. En realidad llama la atención, ¿no es cierto? Llama la atención de que los croatas que llegan acá a Chile son todos niños, son todos jóvenes. ¿Y por qué llegan de 17 años? Por la sencilla razón que a los 18 años les tocaba hacer el servicio militar. Y el servicio militar no lo hacían por Croacia, sino que lo hacían por el Imperio Austrohúngaro. Y ellos se sentían muy subyugados por el Imperio Austrohúngaro. Y por eso a los 17 años partían de Croacia y se venían a Chile arrancando el servicio militar. Sí, eso fue. Tiene toda la razón. Otro aporte más, normalmente la gente que salía de Brax, porque somos de ahí mucho, tomaban el tren de Split a Trieste y salían de ahí los barcos. Después de la Primera Guerra Mundial ya pasó a Génova, pero normalmente antes de la Primera Guerra Mundial salían de Trieste, que antiguamente era todo de Venecia, es decir, gobernado por Venecia. Y por eso es tan igual lo que es Croacia con Italia. Si uno va a Italia, es exactamente las mismas construcciones, muy parecido a lo que es Croacia, sobre todo en el lado dálmata.
Claro, efectivamente era así, incluso Italia era mucho más poderosa que Croacia propiamente tal, porque ellos en realidad tenían casi un imperio, porque tenían históricamente acuerdos con el imperio otomano. Entonces ellos se protegían tanto el imperio otomano como el italiano, ¿no es cierto? No así Croacia, que está bajo la tutela del imperio austrohúngaro. Y en su acotación, estimado. ¿Por ahí, señora? ¿Qué pasó con la escuela que construyó Bauriza aquí para toda la gente de escasos recursos, por ahí por, no sé, La Cruz, Livache, no sé dónde? Por lo que yo tengo entendido, dentro de lo que pude leer, acá fue uno de los benefactores y creó la gota de leche. ¿Ya? La gota de leche después con el tiempo desapareció. Actualmente funciona ahí la escuela de sordos mudos, está acá en Calle Blanco, pero desapareció. ¿Usted que había construido algo como colegio para...? No, es que lo hizo allá en los Andes. En la ciudad de los Andes, En la ciudad de los Andes, sí. ahí creó el Instituto Agrícola Pascual Eso, Bauriza. ¿Y todavía existe? Sí, existe todavía y con mucho éxito. Le ha ido muy bien y han salido muchos técnicos y muchos ingenieros de ahí y han colaborado grandemente, ¿no es cierto?, con la economía de nuestro país, en el agro. Por ahí atrás tenemos otra consulta. ¿Usted? Por favor. Dentro de los aspectos que sería bien recuperar en Valparaíso, ciudad que está muy llena de mitos y de errores, es la casa que ocupa el mal llamado Hotel Palacio Astorga, el cual jamás fue ocupado por ningún miembro de la familia Astorga y fue ordenado por el empresario croata Francisco Petrinovich Karlovac, quien llegó muy joven a Chile, hizo también fortuna en el salitre, y el año 23 entonces construyó esta casa encargada a otro arquitecto que es el reformador de este edificio, que es Vicente Kolovich. El año 23 entonces se inaugura esta Usted casa habla de Astorga, ¿no es cierto? Sí, que nunca fue Astorga. Me tocó hacer el trabajo el año 2005 sobre esa casa. Por lo tanto, pude investigar a través de la familia Astorga y de la familia Petrinovich, con cuyo hijo Francisco, que ya no está, me ratificó que esa casa es del año 23. Efectivamente está inscrita en los permisos municipales. Y destacar a Francisco Petrinovich, quien fue un cercano del rey Alejandro I de Eslovenia, Croacia. Era un hombre muy bueno, muy visionario en materia de negocio, y fue el asesor de los empresarios del salitre de origen croata, que después terminaron acá en este sector. Mitrovic, Lukinovic, Antoncic, que tenía una casa un poco más arriba. Entonces, por lo menos la casa mal llamada Astorga, no encontramos por ninguna parte relación con la familia, pero sí las raíces totales con Francisco Petrinovich. Perfecto, lo invito cordialmente a que si nos puede hacer un resumen de lo que usted nos está planteando y lo haga llegar a la Fundación Gervás Quirón, región de Valparaíso, como un aporte suyo, ¿no es cierto?, en esta construcción que estamos haciendo de la memoria de los croatas y descendientes croatas en nuestra región de Valparaíso. Muy amable por su intervención. ¿Alguien más que quiera plantear algo? Solamente felicitar una vez más a Guillermo por su hermosa exposición de esta. Le agradecemos a Guillermo también por esta conferencia, que además la idea es que sea provocadora también a ustedes de tirar nueva regla y así que todos vamos a construir esto en nuestra país. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes, Domadán. Para nosotros es un orgullo y un placer poder presentarse en este auditorio y haber formado parte también de la enseñanza del profesor Kejevich, a lo cual nosotros queremos hacer algunos aportes también respecto a la historia de la inmigración croata.
si nos permite, señor Kegel. Muy bien, adelante. Ya, en un momento se dijo que por qué los croatas llegaron a lugares tan distintos como Antofagasta y Punta Arenas. Bueno, yo fui cónsul de Croacia en Antofagasta por 15 años. Fui presidente de la sociedad croata en Antofagasta por otros 15 años. De tal manera que toda mi vida estaba ligada a la colectividad y en todas las actividades que uno presenta a la institución o a la república tiene que hacer algún tipo de aporte. Como se dijo en un momento, la inmigración fue debido por supuesto a la famosa filoxera, que fue un insecto desgraciado que destruyó las raíces de los olivos y de los viñedos. Y eso mismo pasó en toda Europa, no solamente en Croacia. Y en Dalmacia, más que nada, que vivían de la producción de vino y de la producción de aceite de oliva, que lo vendían, ¿cierto?, a los vecinos, la gente, por supuesto, empezó a peligros de hambruna. Y como el Imperio Austrohúngaro traía los famosos clippers a América, especialmente a buscar salitre en Iquique y en Antofagasta, ellos enrolaban a los chiquillos de Dalmacia, a los jóvenes, como marineros de la marina mercante del Imperio Austrohúngaro, y ellos fueron los que empezaron a ver de que era mejor venirse a América a trabajar en un lugar libre, que no habían guerras, porque como bien se dijo, a los 15 años los enrolaban. Mi suegro, Andrés Nadineo, nació en Vis, y él me contaba que él se enroló a los 15 años en la marina mercante del Imperio Austrohúngaro, de los 15 a los 20 años. Y como hizo el profesor Kegevich, ellos tenían que pelear por las guerras del emperador, no por guerras propias, de tal manera que la oportunidad de venirse a Chile, trabajar en un lugar donde había, entre comillas, por supuesto, libertad, había paz, no había guerra, fue un incentivo, además de las políticas de inmigración. Por eso llegaron al norte, llegaron en búsqueda, ¿cierto?, de mejora en la minería del salitre. Bueno, ahí aparece este señor Paško Baurica, que entre paréntesis, dentro de las cosas que él hizo, él fue de su propio bolsillo, él creó y él fue el fundador del puerto de Antofagasta, él creó las obras del puerto de Antofagasta, en agradecimiento a toda la fortuna que él había hecho en la salitrera. Entonces él, en agradecimiento, entre la década del 20 y el 30, él de su propio bolsillo financió las obras del puerto de Antofagasta. Se compró en Liverpool una grúa gigante que se llama Titan, que hasta el día de hoy está frente al puerto de Antofagasta en una plazoleta que pesa alrededor de 1000 y tantas toneladas, que era una grúa a carbón, unas primeras grúas a carbón que llegaron a Chile y llegaron a Antofagasta. Él hizo su fortuna, como dijo el señor Kegevich, gracias a que él se le ocurrió traer ganado en pie desde Bolivia, porque todas las salitreras en la década del 20 venían, todo lo que era carne venía del sur, pero la carne no llegaba en buen estado, porque se demoraban 2 semanas, los barcos no habían buenos sistemas de refrigeración, así que él se le alumbró la ampolleta y empezó a traer ganado en pie desde Bolivia, así que él empezó a vender carne fresca en la salitrera, cosa que era inédito. Ahora, él en Antofagasta no vivió nunca, a pesar que hizo toda su fortuna en Antofagasta o en la salitrera, nunca vivió en Antofagasta, vivió acá en Valparaíso, porque acá él tenía todas sus oficinas que tenían, entre comillas, sucursales en Londres, en París y en Nueva York, si no se les traía. Y una de las cosas que él hizo, también fue fundador del Autoclub. Si alguien de acá conoce el Autoclub en Antofagasta, él fue uno de los fundadores, figura en el libro de actas de los socios fundadores en 1918, y junto con su socio José Lujinovich donaron la campana. En el Autoclub hay una campana de bronce que está donada, dice donación de José Lujinovich 1918. Eso, nada más. Muchas gracias. Cantemos ahora. Tiene que llegar los antecedentes igual. Me faltó otra cosa, ¿no? ¿Puedo seguir o no? No. Bien, ¿por qué se fueron uno a Punta Arenas, otro a Antofagasta? Porque ellos venían en barco y venían como el Titanic en tercera clase, durmiendo en camas de paja y comiendo poco menos que un mendrujo de pan. Venían sin plata, de tal manera que su
sus posibilidades de venir mejor eran nulas, todos en tercera clase, y los barcos se demoraban 2 semanas, a veces un mes. Y en esa trayectoria muchos enfermaban, algunos murieron en esa trayectoria, y cuando llegaban al Paraíso les decían que habían 2 opciones para llegar a Chile. Una era atravesar la cordillera en lomo de mula. Mi mamá y mi abuelo en 1912 atravesaron la cordillera en lomo de mula por el paso de los Andes. Todavía no estaba el transandino, no existía todavía el transandino. De tal manera que atravesaron en mula. Y los que no quisieron hacer esa travesía siguieron navegando y les dijeron: sí, pero te espera el estrecho Magallanes y el mar de Drake, que no era muy simpático. Entonces muchos decidieron venirse igual en mula y otros tuvieron, entre comillas, la valentía de atravesar el mar de Drake y llegaron a Punta Arenas, y de ahí no siguieron navegando más. Y muchos sabían de las minas de oro por venir y por supuesto de la ganadería en Punta Arenas. Muchas gracias.